Bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en Vive Mujer y bueno, pues yo le doy la bienvenida a la maestra Vero Castillo. Bienvenida, maestra. Hola, buenos días. Y bueno, pues ya como parte del equipo de ACUSA, un equipo de prevención en nuestro municipio, bueno, pues nos viene a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que usted en casa debería poner muchísima atención porque vamos a hablar de la cultura de la legalidad. ¿Qué es la cultura de la legalidad, maestra? Bueno, pues es conocer qué es lo que sucede y qué debemos de hacer o cómo debemos de actuar en el caso que seamos víctimas de algún hecho delictivo, conocer cuál es el marco legal, porque así vamos a poderle reclamar una actuación a las autoridades. Si nosotros no conocemos el marco legal, pues entonces a veces estamos pidiendo imposibles o solicitándole alguna intervención a la autoridad cuando no está en sus posibilidades hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el marco de la legalidad y es conocer. La cultura de la legalidad es trabajar en esta cultura para que los ciudadanos sepamos cuáles son nuestros derechos y cómo debemos exigirlos y en qué momento debemos exigirlos. Eso es muy importante. Claro, es que lo comentábamos antes de entrar en vivo, que muchas veces, por ejemplo, en un robo, si en la calle alguien me roba el bolso y la persona se fuga y yo llamo a la policía y doy características, espero yo como víctima que en ese momento lo agarren. Sin embargo, usted me comentaba que eso legalmente no es posible. Así es. Nosotros, bueno, la ley establece, la Constitución establece que para que una persona sea detenida, tiene que ser detenida en flagrancia o con mandamiento judicial. Flagrancia significa en comisión delictiva, lo que comúnmente decimos como con las manos en la masa, ¿no? Sí. Para que se dé el supuesto de flagrancia, a la persona la tenemos o la tienen que detener cuando está cometiendo el hecho delictivo o durante la persecución. Okay. Si la persona pretendemos que sea detenida posterior a este hecho, esto es ilegal y la autoridad no lo puede hacer. Si nosotros, aunque le señalemos al policía municipal, le digamos, mira, esa es la persona que me robó, la policía ya no puede detenerlo porque no fue en el momento de comisión delictiva. ¿Qué procedería en este caso? En este caso, tendríamos que acudir con el Ministerio Público, presentar la denuncia correspondiente e integrarla. En la integración nos van a pedir ciertos requisitos. Primero, por ejemplo, acreditar la propiedad. ¿Qué te robaron y qué era tuyo? ¿No? O sea, a lo mejor me robaron el celular que me habían regalado. Ajá. Ok, necesito que venga la persona, ¿no? Por ejemplo, la persona que te lo regaló, si no tiene factura, la persona se llama un testigo de preexistencia. Okay. Que esta persona diga que efectivamente fue quien te lo regaló. Okay. ¿Sale? O, por ejemplo, alguna alhaja. Difícilmente nosotros compramos una alhaja y no tenemos quizá la capacidad económica para irnos a algún centro comercial y decir, ay, hoy me voy a comprar esa joya, ¿no? Generalmente digo, yo lo veo así, a mí me pasa, no quiero comprar algo y lo compramos en abonos, ¿no? Claro. O en facilidades. Entonces, bueno, aquí necesitamos también el testigo de preexistencia, que alguien diga que efectivamente teníamos ese objeto. Si es un objeto que lo acreditamos con factura, pues lo mejor es presentar las facturas si las tenemos. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo o el procedimiento? Bueno, ir al Ministerio Público, presentar, ¿no? En este caso, las facturas correspondientes para acreditar la propiedad del objeto y también nos van a pedir que testimoniales, ¿no? Testigos que manifiesten que vieron que efectivamente fueron las cosas así, ¿no? Por ejemplo, del robo, ¿no? Ajá. Si tenemos testigos del robo, hay que presentarlos y bueno, se integra la averiguación previa. Una vez que ya está integrada y que el Ministerio Público considera que ya están todos los requisitos establecidos por ley, que ya se cumplieron, entonces lo que él va a hacer va a solicitar una orden de aprehensión, se la va a solicitar al Ministerio Público. Perdón, al juez. El juez la obsequia. Ajá. Y ya se hace la ejecución, ya se ejecuta la orden de aprehensión. Entonces, es todo un procedimiento, si te das cuenta. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa que se tiene que hacer este procedimiento y que tenemos que ir de un ABC, ¿no? Que muchas veces somos víctimas de un delito y a lo mejor quizás es tardía la intervención de la policía o quizás yo ya me percaté quién fue la persona que me realizó la conducta delictiva, ¿no? Y quiero que en el momento lo detenga, ¿no? Hay que entender que muchas veces juzgamos el actuar del policía y decimos, el policía es ineficiente porque yo ya le dije quién es y no lo detiene, no está yo espero, no está haciendo su trabajo, yo espero la acción de la justicia y que esta justicia no llega, ¿no? Bueno, pues es que está limitado el policía porque si el policía hace una detención de esta forma, fuera de flagrancia, o el policía ministerial, si no tiene una orden de aprehensión, no puede detener y detienen fuera de estos dos supuestos que estamos comentando, que hay otros
dos más, pero bueno, esos tienen muchos más requisitos, hay otro más y tiene más requisitos, pero lo común son estos dos supuestos. Entonces, estamos reclamándole al policía que está actuando de una manera negativa o que está omitiendo, o incluso podemos pensar que hay corrupción por parte del policía y que tiene algún contubernio con el delincuente, ¿no? Pues bueno, queremos también que sepa la ciudadanía que esto no es así, o sea, no siempre es así, a lo mejor en algún supuesto pudiera darse, pero el policía está limitado. ¿Por qué? Porque si el policía realiza una aprehensión cuando no fue en conducta o en comisión delictiva, pues bueno, él está incurriendo en una responsabilidad, ¿sale? Entonces, incluso pues se pudiera iniciar un procedimiento en contra de, ¿no?, del mismo policía. Y la verdad es que, por ejemplo, hay varias situaciones para sancionar a los policías, ¿no? El policía hay un Consejo de Honor y Justicia que lo puede sancionar, está también Contraloría que también lo puede sancionar y también un procedimiento penal como otro ciudadano normal. Entonces, pues también el actuar del policía también muchas veces lo reclamamos, pero no sabemos cuál es su función. Entonces, pues es muy importante que invitemos a la ciudadanía a que si es víctima de un delito, pues bueno, primero que sabemos y quiero ponerlo en claro que pues bueno, todo el actuar del Ministerio Público a veces pues es complicado, los tiempos, hay que acudir ante el Ministerio Público, que hay que presentar datos, hay que estar, ¿no?, formando parte de todos los requisitos y reuniendo los requisitos que el mismo Ministerio Público nos pide, y que a veces pues es pérdida de tiempo para muchas personas, lo visualizan así, que ubiquen que a lo mejor difícilmente van a recuperar el objeto robado y además van a perder tiempo. Pero es muy importante formar parte de la estadística, porque cuando tú hablas con policía municipal o hablamos con las autoridades municipales, ellos te manifiestan que son muy pocos los eventos que suceden en Atlisco. Sí. Y la realidad es, la cifra negra es impresionante. No quiero hablar de cierto número, pero quiero decir que es muchísimo más lo que no se denuncia que lo que se denuncia, y no podemos como ciudadanos reclamarle al municipio que no haga nada, porque ellos te dicen, mis cifras están controladas, hablar de robos, ¿no? Tengo 5 robos en un mes, o tengo 3 robos a transeúnte, o tengo 2 robos a casa habitación. Entonces, no podemos confrontar a las autoridades y decirles como ciudadanos, oye, tu actuar está limitado, sí lo sabemos, pero también necesitamos que trabajes más en prevención, que trabajes más en otras cosas, si sus cifras son muy pocas las que ellos tienen, ¿no? La verdad es que no denunciamos, o sea, muy poca gente es la que denuncia, y hay que tener esta cultura de la legalidad. Si bien es cierto, no sabemos si se te va a hacer justicia como la gente considera, si realmente vas a recuperar el objeto que te robaron, pero sí es muy importante el poderle decir a las autoridades, mira, son estas las cifras y las cifras son acercadas a la realidad, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo reclamamos algo si la misma autoridad dice, yo a los eventos que acudí, de lo que tú me pusiste ciudadano en conocimiento, son 5 eventos, quizás fueron 30 o 40, pero solo te puse en conocimiento de 5 y yo no puedo actuar más allá de 5 eventos, ¿no? Sí, es importante, y yo creo que parte de la falta de la denuncia es porque queremos evitar todo este proceso del que usted me comentaba. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se lleva este proceso desde que yo hago la denuncia hasta que si se reúnen todas las pruebas, en este caso pues las autoridades puedan ejercer algún tipo de acción? Pues mira, es que los tiempos son tan variados como depende de muchas cuestiones, muchos factores. Puede ser, primero, algunos de los obstáculos que se presentan es que la misma ciudadanía no presente los requisitos que la misma ley te pide o que el mismo Ministerio Público. Lo otro son las cargas de trabajo del Ministerio Público, ¿no? Si el Ministerio Público tiene 20, 30 asuntos antes que el tuyo, pues le tiene que ir dando salida de manera progresiva hasta que llegue a tu asunto, ¿no? Pero hablemos de tiempos de a lo mejor 2, 3 meses, ¿no? Ok, entonces es importante, si bien es un proceso largo, creo que puede ir más allá de recuperar o no nuestras propiedades, que a veces con muchísimo esfuerzo, siempre con muchísimo esfuerzo nosotros logramos conseguir, pero es importante, por ejemplo, para asociaciones como Acusa, tener este tipo de datos, porque el formar parte de la estadística puede servir muchísimo para ejercer precisamente acciones de prevención. Nosotros, en cuestiones de prevención, ¿podemos hacer algo? Bueno, sí, es muy importante. Primero, es bien cierto lo que estás comentando, que necesitamos tener números, no te voy a decir que números reales, totales, porque siempre va a haber alguien que no denuncie, pero queremos estar más cerca de la realidad y poderles exigir a las autoridades su función, ¿no? Porque creo que como ciudadanos
necesitamos, siempre hablamos de prevenir y de colaborar con las autoridades, hablamos de que el tema de seguridad pública es un tema que nos compete a todos los que estamos aquí, llámese desde niños hasta todo tipo de personas, tenemos que participar en esto, pero sí es muy importante, ¿no? Para poderle reclamar algo al Estado o en este caso a las autoridades, es muy importante tener un número cercano y además saber cuántas personas están siendo víctimas de los hechos, ¿no? Lo que pedimos, nosotros les pedimos es que si son víctimas de algún hecho delictivo, que marquen al número 066 y que manifiesten el hecho. Quizás, yo espero que ojalá y toda la gente se concientice y formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, pero si por X situación no lo hiciera, que por lo menos lo manifieste el hecho ante el número 066 para que se tenga un registro, ¿no? Okay. Un registro de lo que está pasando, ¿no? Si mandan a una unidad a nuestra casa, pues manifestarle qué sucedió, ¿no? Okay. Y si te dicen, bueno, va a formular la denuncia correspondiente y la persona, muchas personas, de verdad, muchísimas personas no formulan la denuncia, a veces ha pasado, ¿no? Y esto también quiero compartirlo porque también es un problema, así como decimos que tenemos que exigirle a las autoridades, también como ciudadanos debemos de exigirnos. Claro. Nos ha tocado el caso, por ejemplo, estar por ahí por la comandancia y, por ejemplo, llevan a una persona que está detenida, ¿no? Por robar un autoestéreo. Lo detuvieron en flagrancia en el momento de comisión delictiva. Para que lo puedan consignar, mandar al Ministerio Público, tiene que haberle previamente la denuncia. O sea, llevan a la persona y le dicen al dueño del objeto, ¿no? Del autoestéreo, por favor, formula la denuncia correspondiente en contra del sujeto. ¿Para qué? Para que se inicie un procedimiento, ¿sale? Para que se vaya a la cárcel, para que tenga una responsabilidad. Claro. Y las personas dicen, no, lo detuvieron, solo devuélvanme mi estéreo y ya me voy. Y de verdad no es el único caso, son muchísimos casos que la persona dice, bueno, o sea, lo que yo pretendía era tener el objeto, mi objeto, recuperarlo. Entonces ya lo tengo, ya me voy. Y dices, ¿cómo vas a parar esto si esto es un círculo vicioso, ¿no? Claro. Finalmente, bueno, ahorita no fuiste tú la víctima por casualidad de la vida, quizás, pero mañana vas a ser, o si no es algún familiar, y a veces las cosas son cada vez más graves o es más la situación, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos no lo paramos, y me ha tocado, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, de negocios de tiendas de autoservicio o de centros comerciales, de supermercado, donde el representante legal es el que tiene que venir a presentar la denuncia, y el representante legal les dice a la encargada de tienda, ¿sabes qué? Diles que no estoy, que estoy en México y que voy a regresar en un mes. Nada más que te devuelvan los objetos robados, que lo pongan a disposición del juez calificador. El juez calificador se va a encargar de calificar las faltas administrativas. Este es un hecho delictivo, el robo es un delito y como consecuencia tiene que iniciarse un procedimiento y tener una sanción penal. Muchas veces en este caso, ¿qué pretendía la persona? Pues no acudir, nada más denle 36 horas de arresto, que es lo máximo, quítenle el objeto, que no los devuelvan y no hay problema. Y entonces va a seguir pasando esto. Claro, ¿no? Sí. Mientras nosotros no asumamos el papel que nos corresponde, que es formular la denuncia correspondiente, sabemos que vamos a gastar de nuestro tiempo, pero también sabemos que algo tiene que pasar y a lo mejor en algún momento se vinculen algunos otros hechos, podamos parar, ¿no? Esta situación de delincuencia que nosotros mismos nos quejamos de la impunidad por parte de las autoridades, pero nosotros mismos también somos parte de que esta impunidad se dé, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que nos compete como ciudadanos. ¿No? Y de verdad es muy lamentable, me tocó saber de algunos conocidos abogados que les robaron afuera de un antro, no se fueron de fiesta y afuera de un antro les robaron y no van y no formulan la denuncia correspondiente, o sea, ni para que digan que tienen que generarles un gasto, ¿no? O sea, son abogados, ellos mismos pueden hacer su trámite, obviamente. Igual la ciudadanía tampoco le genera un gasto, la ciudadanía piensa que requiere un abogado, no, de manera presencial, de manera verbal, formulan la denuncia correspondiente, no necesitan asistencia legal, no, sale, o sea, no requieren más. En un procedimiento, cuando se da el procedimiento, su representante de ellos es el Ministerio Público, porque él es el representante de la víctima, el representante social, no requieren abogado, solamente sabemos que es una inversión en tiempo, ¿sale? Claro. Pero esto tenemos que hacerlo y tenemos que hacer la conciencia de que para exigirle algo a las autoridades tenemos que tener conciencia de qué está pasando. No le podemos llegar como ciudadanos a decir, oye, hay muchos robos en Atlisco, si no, los robos no se denuncian. Cuando
nos presentan a nosotros la estadística como miembro del consejo que formo parte, nos presentan una estadística reducida. Y no es, quiero ser muy sincera, no es que la autoridad maquille las cifras, simplemente que son los hechos a los que accede y Claro. tiene conocimiento de 5 hechos cuando yo sé que en la realidad pueden pasar 20, 30, 40, pero si no los denunciamos, la autoridad sigue teniendo sus cifras controladas y no sigue pasando nada en Atlisco. Claro, eso es muy importante porque muchas veces nos vamos por esa parte, ¿no? Es que nos están dando cifras que no son reales, cuando en efecto no son reales, no porque ellos las manipulen, sino porque la gente no acude a hacer precisamente las denuncias que son tan necesarias y muchas veces porque no tenemos la información que a nosotros nos hace falta. ¿Dónde podemos informarnos más, maestra, acerca de este tema en específico? Bueno, pues bueno, en la página, nosotros tenemos nuestra página en Facebook de Acusa Prevención, Prevención Atlisco, y también, bueno, en el número de teléfono es 106-4824, pueden llamarnos por teléfono, mandarnos algún mensajito y nosotros, pues bueno, vamos a darle la información correspondiente. Sí necesitamos ciudadanos que nos ayuden muchísimo en cuestión de formular las denuncias. Muchas veces sabemos que pasan muchas cosas en Atlisco por oídas, porque mi vecina dijo, mi amigo me dijo, tal persona me dijo que lo asaltaron, que le pasó esto. La pregunta inmediata después que sepamos de un hecho es decir, preguntar, ¿y se denunció el hecho ante las autoridades? Claro. Esa sería la pregunta inmediata, porque si no, entonces no vamos a tener cifras reales, no vamos a poder cómo reclamarle a las autoridades su actuar, no vamos a poder decirles tienes que hacer esto porque están pasando cosas en Atlisco, porque para las autoridades el nivel de delincuencia se encuentra controlado. Así es muy importante la denuncia, siempre nos lo han recalcado los maestros Emanuel y la maestra Vero en este espacio, hay que denunciar, solo así vamos a poder alcanzar esa justicia a la que nosotros siempre estamos peleando y bueno, pues una de las formas es precisamente denunciando y bueno, pues ahí están las vías de contacto por si usted quiere saber más acerca de la cultura de la legalidad o bien acerca de otra información relacionada con la prevención. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más.